La lectura de hoy es del Salmo 4. El texto de hoy está profundamente conectado con el Salmo 3. Es decir, al igual que el Salmo 3, el texto de hoy se sitúa en la época en que David huía debido a la rebelión de su hijo Absalón. En cualquier caso, el texto de hoy nos habla sobre la clase de corazón que debemos tener nosotros, el pueblo de Dios, cuando enfrentamos las mismas dificultades y tribulaciones que David. A través del texto de hoy, David insta a sus enemigos a arrepentirse y regresar, y también habla del gozo, la alegría y la paz de quienes confían y dependen de Dios incluso en medio de tales dificultades y tribulaciones. Entonces, ¿qué dice? Hoy exploraremos esto y compartiremos su gracia. Primero, el texto de hoy nos habla sobre la clase de corazón que nosotros, el pueblo de Dios, debemos tener cuando enfrentamos las mismas dificultades y tribulaciones que David. El texto de hoy, Salmo 4, 1, dice: Escúchame cuando clamo, oh Dios de mi justicia, me has aliviado en mi angustia. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Escúchame cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Qué significa Dios de mi justicia aquí? El texto de hoy se sitúa durante la época en que David huía debido a la rebelión de su hijo Absalón. La rebelión de Absalón también fue la disciplina de Dios por el adulterio de David con Betsabé. Es decir, en 2 Samuel 12 y 10, Dios dice: Ahora, pues, la espada nunca se apartará de tu casa, por cuanto me has despreciado y has tomado por mujer a la mujer de Urías elitita. Esto sugiere que este incidente se origina en la disciplina de Dios. Creo que David probablemente era muy consciente de ello. Pronto, al huir de la rebelión de Absalón, probablemente lo vio como un castigo de Dios por sus propios pecados, un azote. Sin embargo, precisamente en esta situación, en medio de este castigo, David buscó a Dios, con esperanza y esperanza. ¡Oh Dios de mi justicia! Es decir, nuestro Dios se deleita en quitar, limpiar y perdonar todos los pecados de su pueblo. No, nuestro Dios se deleita en tener misericordia de mí, cubrir todos mis pecados y declararme justo libremente. Así como nuestros padres terrenales se deleitan en cubrir, consolar y perdonar los pecados de sus hijos. No, de hecho, cuando llegue el momento, Dios, según su plan de salvación, enviará a su único Hijo, quien derramará su sangre en la cruz y morirá para quitar todos nuestros pecados, declarándonos justos sin costo alguno y llevándonos al cielo. Sin embargo, ahora me presento ante Dios como un pecador atroz, verdaderamente merecedor de castigo, merecedor de la muerte eterna por mis pecados tan perversos. No, no tengo nada de que jactarme ante Dios. Mi justicia, mis méritos y mis buenas obras son como basura e inservibles. No, de lo único que puedo jactarme y en lo que puedo confiar es en la justicia de Dios, quien se deleita en perdonar los pecados del pecador. Así que, por favor, lava todos mis pecados y perdóname. Por los méritos de la sangre de su único Hijo, el Mesías a quien Dios enviará en el futuro, por favor, lava todos mis pecados, declárame justo y perdóname gratuitamente. No, de esta manera, Dios es el Dios de mi justicia, quien lava todos mis pecados, me declara justo y se deleita en perdonarme gratuitamente. Por lo tanto, te pido que me respondas cuando clamo. No, quiero que testifiques que Dios me ha liberado de este sufrimiento y tribulación, quitando y perdonando así todos mis pecados. ¿Con qué clase de corazón debo acercarme? Has sido generoso conmigo en mi aflicción. Aquí, la palabra generoso significa amplio o extenso. Por lo general, en la Biblia, estrecho significa persecución, amenaza, dificultades o un sentimiento de desánimo, somnolencia, ansiedad, preocupación y miedo. En contraste, amplio o extenso significa libertad o liberación de la persecución y la amenaza, o un corazón generoso, alegría, placer y paz. En otras palabras, como David confesó en el Salmo 3, este versículo puede describir un momento en que Dios le permitió encontrar paz en medio de su sufrimiento y tribulación. O podría referirse al tiempo pasado en que nuestro Dios estuvo con David y obró a través de sus pruebas y tribulaciones, liberándolo y resolviendo sus problemas. En cualquier caso, podemos ver que David avanzaba mientras recordaba y reflexionaba sobre los momentos de gracia que Dios le había concedido en el pasado. ¿Qué opinas? Cuando nos acercamos a Dios en oración, también deberíamos recordar y reflexionar sobre los momentos de gracia que Dios nos había concedido en el pasado. Dios, te agradezco por escuchar y responder mis oraciones del pasado. Hoy, al acudir a ti,
Señor, por favor, escucha y responde mi oración. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Aquí, la expresión ten piedad de mí es una sinécdoque que representa todo el carácter y los atributos de Dios. Podemos ver que David avanza confiando en el carácter de Dios, sus atributos de amor, misericordia, compasión y piedad. ¿No es así? Los humanos somos tan insignificantes que ninguno de nosotros puede siquiera estar ante Dios. Somos tan inadecuados, tan débiles, tan incapaces, tan constantemente tropezando y cayendo, viviendo en medio de todo tipo de pecado. Si negáramos la misericordia, la compasión y el perdón de nuestro Dios, seríamos incapaces de siquiera presentarnos ante Él. Inevitablemente caeríamos en su ira y enojo. Entonces, ¿de qué podría jactarse y alardear una persona así al acercarse a Dios? ¿Acaso podría pedir con arrogancia, Dios? He hecho todo bien hasta ahora, pero solo he pecado en esto. Por favor, perdóname. No. Los humanos somos tan corruptos y depravados que vivimos constantemente en pecado, ¿no? No tenemos más remedio que vivir así. Por lo tanto, si recordamos y reflexionamos sobre esto, debemos humillarnos siempre ante Dios, esperando y deseando solo su misericordia y compasión. Oh, Dios. Este siervo mío ha cometido este pecado perverso debido a su frágil carne. ¿Qué debo hacer? Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Debemos humillarnos y seguir adelante. Es decir, no debemos jactarnos ni alardear de nuestra propia justicia, méritos o buenas obras, sino confiar únicamente en el amor, la misericordia, la compasión y la compasión de Dios. El texto de hoy, Salmo 4, 2-5, dice: ¿Hasta cuándo, oh mortales, convertiréis mi gloria en deshonra? Amaréis cosas vanas y buscaréis el engaño, Selah, sepan que el Señor ha apartado a los justos para sí. El Señor oirá mi clamor. Temblad, y no pequéis. Meditad en vuestros corazones desde vuestras camas, y guardad silencio. Selah, ofreced sacrificios de justicia, y confiad en el Señor. ¿Hasta cuándo, oh mortales, convertiréis mi gloria en deshonra? ¿Amaréis cosas vanas y buscaréis el engaño? Aquí, el término mortales significa hijos de los hombres. Probablemente se refiere a Absalón, el hijo de David que se rebeló contra su trono, y a todos los que lo siguieron. Sin embargo, dirigirse a estas personas como hijos de los hombres probablemente implica que son personas patéticas e insensatas que desconocen a nuestro Dios ni el gobierno del Dios que eligió y estableció a David. Quizás, simplemente se dejan llevar por sus propios deseos corruptos y depravados, descontrolados. De hecho, el término hijos de los hombres podría interpretarse como un contraste con Dios, quien siempre se apiada de nosotros y se deleita en perdonar nuestros pecados. En otras palabras, estas personas son aquellas que carecen de compasión por las debilidades y defectos de los demás. Son incapaces de perdonarlos y solo se deleitan en ridiculizar, burlarse e insultar sus faltas y pecados. Además, la frase mi gloria se refiere aquí a la autoridad real, el poder, la gloria y la majestad que Dios le concedió a David. En otras palabras, la frase insultar mi gloria se refiere a la indiferencia, el desprecio y la burla de los enemigos hacia la realeza, la autoridad y la majestad de David. Se refiere al dedo acusador que dice, ¡ay! Se jactó de ser un rey elegido por Dios, pero ahora ha sido abandonado por Dios. Además, las palabras vacío y engañoso aquí significan vacío, sin sentido y falso. Esto significa que su oposición, crítica y burla de David de esta manera no solo son fútiles y sin sentido, sino también imperfectas y malvadas, similares a seguir a Satanás. En otras palabras, como se puede inferir de la frase hasta cuándo, en este pasaje, David insta a sus enemigos a que comprendan todos estos hechos, se arrepientan y regresen. No, David realmente está orando a Dios para que comprendan plenamente todos estos hechos, se arrepientan y regresen. Entonces, ¿cómo responde David a los insultos, acusaciones y burlas de sus enemigos? Asterisco asterisco asterisco. Sepan que el Señor ha escogido al piadoso para sí. David mismo es un hombre piadoso a quien Dios ha apartado para sí, elegido para sí y reconocido por Dios. No, David mismo es un hombre piadoso, alguien que aún está con Dios. Aunque ahora está en el exilio, Dios todavía está con él. Por lo tanto, sus insultos, burlas y mofas son incorrectos e inútiles. No,
El propio reinado de David fue elegido y otorgado por Dios. Por lo tanto, rechazar y oponerse a este reinado, poder y majestad propios equivale a rechazar y oponerse al gobierno y reinado de Dios, quien lo estableció como rey. En consecuencia, sus acciones no solo son fútiles y sin sentido, sino también malvadas, similares a seguir a Satanás. Cuando yo invoque, el Señor escuchará. A pesar de las palabras de David, quizás estos enemigos, con sus corazones rebeldes y obstinados, podrían burlarse y oponerse a él, diciendo: entonces, Dios te eligió y te nombró rey, entonces, Dios todavía está contigo, ¡qué ridículo! Si es así, ¿cuál es la evidencia? Estas palabras podrían verse como la respuesta de David a sus enemigos, quienes podrían burlarse y preguntar: ¿cuál es la evidencia de que Dios me eligió y me nombró rey, y de que todavía está conmigo? Es que cuando clamo, el Señor Dios escucha y responde. Esto habla de nuestra relación con Dios. En otras palabras, Dios todavía está conmigo, escuchando y respondiendo mis oraciones. De hecho, nuestra relación con Dios permanece inalterada y muy íntima y cercana. Por lo tanto, sus acusaciones, insultos y burlas están mal. No, deben arrepentirse de verdad y volver por criticarme, insultarme, burlarse de mí y oponerse a mí. Y David amonesta a sus enemigos. Temblad, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón desde vuestras camas y guardad silencio. La palabra, temblar, aquí significa, estar enojado, sacudirse, y estar agitado. Se refiere a la forma en que sus enemigos no solo criticaron, se opusieron y se burlaron de David, sino que también temblaron de ira y clamaron con furia. Además, la frase mediten en sus corazones desde sus camas, se refiere aquí a no expresar tales malos pensamientos, sino también a contenerse y abstenerse de actuar precipitadamente. En otras palabras, estas palabras instan a sus enemigos a no pecar oponiéndose y enfureciéndose contra David. Además, nos insta a permanecer en silencio, incluso con nuestros labios, y a no pecar. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Aquí, la frase sacrificios de justicia se refiere no solo a creer en la existencia de Dios, sino también a una vida de alabanza y exaltación plenas, reconociendo su gobierno y viviendo en obediencia a su palabra. Es decir, temer a Dios significa odiar y evitar todo pecado, maldad, violencia, fraude, engaño y traición. Además, la frase, confiar en el Señor, se refiere aquí no solo a creer en la existencia de Dios, sino también a una vida de creer, seguir y confiar plenamente en Él, sirviéndole y alabándolo por completo. En otras palabras, David insta a sus enemigos a arrepentirse, volver atrás y vivir esta misma vida. Finalmente, el texto de hoy habla del gozo, la alegría y la paz de quienes confían y dependen de Dios incluso en medio de las dificultades y la tribulación. Texto de hoy, Salmo 4, 6-8. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien, oh Señor? Alza tu rostro sobre nosotros. Has llenado mi corazón de mayor alegría que cuando abundaban su trigo y su mosto. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Asterisco asterisco asterisco. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? El muchos dicen aquí puede interpretarse como el clamor de los seguidores de David en medio de su desesperación, desesperanza y lamento. En otras palabras, estas palabras son similares a lamentarse: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? ¿Está Dios verdaderamente con nosotros? No, estas palabras ilustran perfectamente toda la situación que enfrentó David. Señor, alza tu rostro sobre nosotros. Aquí, alza tu rostro hacia nosotros. Se refiere a la compasión de Dios por David y sus compañeros en su sufrimiento y tribulación, otorgándoles la gracia de la salvación. En otras palabras, estas palabras implican que Dios no debe dejar la situación así, sino intervenir rápidamente y resolverla. Así como la luz brilla en la oscuridad, imploran a Dios que conceda rápidamente su gracia y rescate, y los libre de este sufrimiento y tribulación. No, imploran a Dios que no nos ignore, sino que tenga compasión y misericordia de nosotros, y que nos libere rápidamente de este sufrimiento y tribulación. Has llenado mi corazón de alegría, más que cuando abundan su trigo y su mosto. Nosotros, aquí se refiere a la gente del mundo que no conoce a Dios, así como a todos aquellos que se oponen y se burlan de David. En otras palabras, se refiere a los incrédulos que no creen en Dios, no lo conocen ni creen en Él.
En otras palabras, este versículo significa que, aunque David se encuentra actualmente en medio del sufrimiento y la tribulación, el gozo y el deleite que Dios ha puesto en su corazón son inconmensurables. En otras palabras, habla del gozo y el deleite que provienen de mirar solo a Dios y confiar en Él incluso en medio del sufrimiento y la tribulación, y que provienen de estar con Él. ¿Qué es esto? Solemos ver a la gente regocijarse y alegrarse cuando tienen una cosecha abundante. Los vemos regocijarse y alegrarse enormemente cuando han cosechado mucho más fruto de lo habitual, incluso más de lo que esperaban. O, cuando ganan mucho dinero, reciben un gran ascenso o logran alguna otra ambición, los vemos bailar de gran alegría. Sin embargo, aquí y ahora, David habla de un gozo mucho mayor que este, un gozo mucho mayor. ¿Qué es esto? Ahora, David se encuentra en una situación muy precaria, incapaz de asegurar su vida ni su trono debido a la rebelión de su hijo Absalón. No, él sufre un gran dolor, tristeza y desesperación por la rebelión de su hijo Absalón y los traidores que lo siguieron. Sin embargo, como si esto no fuera nada, David confiesa el gozo y la alegría que Dios ha derramado en su corazón. ¿Qué es este gozo y esta alegría? ¿Alguno de ustedes aquí hoy conoce el gozo y la alegría de David? Sin embargo, este gozo no es algo que cualquiera pueda conocer. Creo que este gozo es algo que solo se puede comprender plenamente si no lo experimentas tú mismo. Entonces, ¿quién solo puede experimentar y conocer este gozo y esta alegría? Debe ser alguien que no solo crea en la existencia de Dios, sino que también crea, mire hacia adelante y confíe en su gobierno. En otras palabras, solo quienes tienen verdadera fe pueden conocer y experimentar este gozo. Si no es así, y carecen de verdadera fe, ninguna explicación aquí será suficiente para comprenderlos, ni ningún otro medio. Así que, espero que todos aquí, sin importar sus circunstancias, no solo crean en la existencia de nuestro Dios, sino que también crean, busquen y confíen en su gobierno y autoridad, para que puedan experimentar, saborear y disfrutar de este gozo y felicidad. Ahora, David añade a esto, expresando este gozo, felicidad y paz de la siguiente manera. Me acostaré y dormiré en paz. En esta confesión no hay preocupación, ni miedo, ni ira, ni dolor. ¿No es así? Como mencioné la última vez, quien experimenta tales dificultades, tribulaciones y dolor no puede dormir bien. Sin embargo, incluso en este preciso momento, David canta sobre la paz. ¿Por qué? ¿Por qué, incluso en medio de tanto sufrimiento, dolor y duelo, pudo David regocijarse, alegrarse y encontrar paz? Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. La conjunción ki, chi, aparece al principio de esta oración, explicando por qué David podía regocijarse, alegrarse y encontrar paz incluso en medio de tanto sufrimiento y tribulación. ¿Cuál es la razón? Porque solo el Señor Dios determina la seguridad de David, su propia vida. En otras palabras, la vida y la seguridad de David no dependen de sus enemigos, sino únicamente de Dios, quien gobierna y gobierna todas las cosas en este mundo y el universo según su voluntad. De hecho, toda la seguridad y la vida de David dependen de Dios, quien lo ama y lo aprecia profundamente. Por lo tanto, David no tiene nada de qué preocuparse ni temer. De hecho, Dios está con él ahora mismo. No, David mismo está ahora en el abrazo de Dios, protegido y apreciado. Por lo tanto, David puede rebosar del gozo, la alegría y la paz que Dios ha puesto en su corazón. ¿Qué opinas? El texto de hoy nos dice que, si nos encontramos en medio de cualquier dificultad o tribulación, debemos recurrir a Dios y confiar en Él, permaneciendo en Él. Nos dice que reconozcamos y busquemos el gobierno de Dios, confiándonos a Él y permaneciendo en Él. Además, debemos recordar y considerar que Dios nos ama y nos aprecia inmensamente. ¿Cuánto debe amarme y apreciarme para que envió a su Hijo unigénito a este mundo, derramando su sangre en la cruz y muriendo? ¿Y cuánto debe amarme y apreciarme para que me haga su pueblo, su Hijo? ¿Y cuánto debe amarme y apreciarme para que me haya enviado al Espíritu Santo incluso ahora, haciéndome su templo por medio del Espíritu Santo, y siempre estará conmigo? ¿Y cuánto me amas si te importa? Incluso ahora, ¿escucharás mis oraciones y estarás conmigo en todo mi sufrimiento, dolor y tristeza? Por lo tanto, si nos encontramos en medio de cualquier tipo de dificultad o tribulación, debemos mirar solo a Dios y confiar en Él, permaneciendo en Él. Al hacerlo, como David, creo que el gozo,
La felicidad y la paz que Dios derrama sobre nosotros rebosarán en nosotros. *****. El gozo que has puesto en mi corazón. Dios. Gracias. Gracias. Te amo. Aunque hemos sido salvos por los méritos de la sangre del Señor Jesucristo, somos conscientes de que, mientras vivimos en esta tierra, podemos enfrentar todo tipo de dificultades y tribulaciones. Sin embargo, incluso en tales circunstancias y situaciones, oro para que no solo creamos en la presencia de Dios, sino que también confiemos en su soberanía y gobierno, y sigamos adelante. Que nos bendigas para que podamos experimentar el gozo, la felicidad y la paz que Dios nos da. Te bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén. Haga clic en el nombre de la iglesia para escuchar más.